mucho con la hepatitis B y recientemente hemos incursionado en el campo de los patógenos virales emergentes. En esta plática vamos a tratar un poquito acerca de lo que es el programa de vigilancia de arbovirus, virus transmitidos por artrópodos en el estado de San Luis Potosí. Ustedes saben, enfermedades emergentes son aquellas enfermedades, y espero que no se asusten porque coronavirus SARS-CoV-2 es una enfermedad emergente. Espero que no se asusten con esta definición, pero las enfermedades infecciosas emergentes son aquellas cuya incidencia ha aumentado en los últimos 20 años y que no consideramos que vayan a disminuir en un futuro cercano. Es decir, podemos olvidarnos de que esto del SARS-CoV-2 vaya a terminar el siguiente año. Emergentes pueden ser nuevos patógenos, aquellos que son nuevos, como SARS-CoV-2, patógenos que sufrieron algún cambio, como fue el caso de influenza H1N1 del 2009, o patógenos que ya eran conocidos y que son introducidos a nuevos sitios, como es el caso de West Nile virus, el virus del Nilo Occidental en las Américas. En particular, nosotros nos estamos enfocando en comunidades rurales de la Huasteca Potosina para evaluar o desarrollar sistemas de monitoreo económicos de alta resolución, empleando técnicas moleculares y que permitan transmitir información epidemiológica en tiempo real, de un día, me gustaría decir que un día para otro, pero en realidad es el mismo día. Y nos estamos enfocando a 3 enfermedades arbovirales, que son dengue, zika y chikungunya. No me voy a meter en lo que es la casuística, pero estas 3 enfermedades han afectado tremendamente, sobre todo a comunidades de las más marginadas del planeta. Y en México tienen una epidemiología similar, o esperamos que tengan una epidemiología similar en el caso de zika y chikungunya. Si vemos estas gráficas de la progresión de las enfermedades, ya sea en casos reportados, ¿sí? Número de casos por semana y número de casos acumulados, podemos ver cómo la incidencia a lo largo de 2017, 2018, 2019, tanto de dengue, zika y chikungunya, siguen un patrón estacionario. Y ese patrón de estaciones depende tremendamente de la disponibilidad del vector. Obviamente para chikungunya tenemos muy poca información, pero para dengue y zika sabemos perfectamente bien que los picos epidemiológicos surgen después de la temporada de lluvias en los cuales los mosquitos han tenido la oportunidad de incubarse. El sistema que hemos desarrollado nosotros permite evaluar no en seres humanos, sino en mosquitos, la presencia de estos 3 patógenos arbovirales. Y ello implica, si ustedes están viendo aquí lo que son casos humanos que se han registrado, ello implica que nosotros podemos detectar antes de que surjan casos humanos la circulación de estos 3 virus en arbovirus, y ese es el concepto con el que estamos trabajando. Las 3 enfermedades presentan manifestaciones muy parecidas, manifestaciones clínicas muy parecidas, que fácilmente les puede llevar a confundir y que dificultan el seguimiento epidemiológico de las 3 o de cada una de manera individual. No obstante, las complicaciones son muy diferentes. En el caso de dengue virus, en el caso de dengue grave, pues podemos tener manifestaciones hemorrágicas muy parecidas a las del ébola e incluso la muerte. En el caso de Zika, las complicaciones pueden llegar al síndrome Guillain-Barré con una parálisis ascendente que puede incluso llevar a la muerte, y se ha documentado la asociación con microcefalia en el caso de mujeres embarazadas que sufren infección durante el primer trimestre por Zika. En el caso de chikungunya estamos hablando de fatiga crónica y dolores musculares y articulares duraderos, y duraderos me refiero a varios años. Entonces es muy difícil clínicamente distinguirlos, y ello implica que necesitamos un método de diagnóstico eficaz para poder darle seguimiento a los casos individuales y establecer alertas epidemiológicas oportunas. Estos 3 arbovirus pertenecen a 2 grandes clases, ¿sí? Zika y dengue pertenecen a los flavivirus, mientras que chikungunya pertenece al género de alfavirus. Son muy parecidos, de tamaño muy parecido, aunque chikungunya es un poquito más grande. Los 3 son virus de RNA de cadena sencilla, en sentido positivo, y ello implica una limitación muy importante para epidemiología. Tradicionalmente, el sistema de vigilancia epidemiológica en México se basa en el transporte de muestras desde comunidades hasta laboratorios estatales o unidades centinelas, y posteriormente del tamizaje. Los virus de RNA son extremadamente lábiles. El RNA se desintegra si lo ves mal o le hablas mal, en pocas palabras. De tal manera que tenemos que desarrollar un sistema que tuviera la capacidad de ser empleado en campo. Las 3 enfermedades causadas por estos arbovirus
tienen tanto una fase de incubación extrínseca que se lleva a cabo en el mosquito y una fase de incubación intrínseca que varía en ambos casos para los diferentes virus. Aquí lo importante es de que el mosquito no solo transmite el virus de una persona a otra, sino que lo incuba. Y al incubarlo, el mosquito se vuelve en un animal modelo para poder evaluar la presencia de virus, ¿sí?, circulantes en el caso de estos 3 virus. Si queremos evaluar otros tipos de virus, como sería rabia, hantavirus, dengue, zika y chikungunya también, podríamos irnos a otros animales modelos, como el año pasado platiqué acerca del programa de vigilancia de enfermedades emergentes en murciélagos. Entonces, el sistema nacional esencialmente se basa en laboratorios estatales de salud pública que reciben muestras derivadas de cada una de las comunidades rurales, se hace el diagnóstico, la idea es de que todas deberían de confirmarse, pero la verdad es de que los centros de salud comunitaria mandan muestras a la jurisdicción estatal, generalmente con baja calidad de transporte, la cadena fría es muy deficiente. En jurisdicción estatal se refieren algunas muestras al laboratorio estatal para confirmaciones y posteriormente un pequeño porcentaje del laboratorio estatal llega al Instituto Nacional de Referencia y Vigilancia Epidemiológica y se integra al CINAVE. De tal manera de que, como ustedes pueden ver, en las primeras 2 etapas, en las etapas donde es más crítica la información respecto a positividad de las muestras, no hay una retroalimentación de información. La retroalimentación se da a niveles o escalones superiores para fines epidemiológicos. Nosotros brindamos, a través de este sistema de vigilancia arboviral, esta capacidad no de retroalimentar, sino de brindar el diagnóstico in situ y tener la capacidad de intervenir oportunamente en una comunidad para poder mitigar o controlar tanto al vector como el surgimiento de casos humanos. Hay diferentes trampas que se han utilizado, se han desarrollado a nivel mundial para poder capturar mosquitos. Son las trampas del CDC, la trampa de vigilancia de vectores de encefalitis de Australia, trampas pasivas en forma de caja, trampas activas que tienen abanicos para jalar a los mosquitos, y la más empleada a nivel mundial, que es la SMAC, que es un desarrollo australiano, que es un kit de captura de arbovirus, de mosquitos hospederos de arbovirus Centinela. Y estas adoptan diferentes tipos de implementos tecnológicos para atraer a los mosquitos y mantenerlos dentro de la trampa. La idea es capturar mosquitos y posteriormente evaluar arbovirus en ellos. Entonces, como pueden ver, algunas acoplan ventilador, ello implica el uso de baterías que son caras y que generalmente en una comunidad rural va a ser difícil recargar. Algunas están equipadas con luz, que desafortunadamente atraen a otros insectos que no son los de interés, a los mosquitos, como moscas, como polillas. Algunas incorporan CO2, ahorita vamos a ver la importancia de incorporar CO2. Algunas incorporan mimetizadores del sudor humano, como el octenol, y muy pocas utilizan tarjetas FTA. Las tarjetas FTA son las tarjetas Guthrie que se utilizan para el tamiz neonatal. Esas tarjetas FTA han demostrado que tienen la capacidad de preservar RNA viral. Entonces, ahorita les voy a platicar un poquito más acerca de las tarjetas FTA para que vean cómo funcionan, y esto es muy útil, porque implica que si nosotros tenemos una tarjeta de FTA en la trampa y logramos atraer a los mosquitos hacia esta tarjeta de FTA, los mosquitos intentan alimentarse de la tarjeta y depositan durante el proceso de sondeo, depositan arbovirus en la tarjeta, y en lugar de tener que hacer PCRs por mosquitos individuales o por pools de mosquito, podemos nada más hacer PCR directamente sobre la tarjeta. Y otras tienen control de humedad para mantener mosquitos vivos, algunas adoptan patrones de colores que son muy controversiales para atraer a mosquitos, y otras tienen una fuente de calor. Entonces, nuestro proyecto está dirigido a plantear una estrategia innovadora de bajo costo, baja tecnología para el monitoreo de la circulación tanto de arbovirus como de sus vectores, con la finalidad de establecer un índice de riesgo que representan tanto los arbovirus como los vectores para la población humana. Y la intención es permitir una detección temprana de brotes y permitir un monitoreo en tiempo real. Este proyecto que estamos realizando se inserta dentro de un proyecto mucho más grande, mucho más ambicioso, que tenemos como centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud, que se llama URGE, Unidad de Riesgos Globales Emergentes, donde no solo estamos evaluando a infecciones virales emergentes, sino también ecotóxicos y otro tipo de insultos ambientales para las poblaciones marginadas.
Nosotros desarrollamos o evaluamos diferentes trampas y las comparamos contra la SMAC australiana, con diferentes materiales reciclados y a diferentes volúmenes con tal de evaluar su desempeño. Nuestras trampas llevan el nombre de Yoy, que en Tenec, que es el dialecto amerindio local más común de San Luis Potosí, significa mosquito. Nuestras trampas incorporan atrayentes como CO2 y octenol, brindan tarjetas FTA impregnadas con miel para permitir captar la atención de alimentación de los mosquitos que están dentro de la trampa, tienen control de humedad y no incorporamos nosotros patrones de colores más que en una Yoy activa que pasó la historia porque no demostró un buen desempeño. Y todas las comparamos contra el modelo estándar o el estándar industrial que es la SMAC australiana. En términos generales, la SMAC australiana consta de una caja topper grande de 20 litros, en cuyo interior se coloca un recipiente con 500 mililitros de agua para brindar, junto con una esponja para brindar humedad a los mosquitos. Se coloca un frasco que tiene una tarjeta. Estos son los frascos cuya tapa ha sido perforada y se les coloca una tarjeta en la parte superior que permite que los mosquitos se alimenten de las tarjetas. Tiene una malla en forma de embudo, que sí, es un tamiz de cocina, lo que se utilizó, y puede tener tubería con una piedra de acuario para suministrar CO2 de diferentes fuentes. La bronca con estas trampas es de que son caras, o sea, son 300 pesos por trampa, ¿sí? Y tiene muchas otras ventajas de que aportan humedad, aportan miel, ¿sí? CO2, y la desventaja que tienen es de que es un tamaño grande y para transportarlas requieres de un vehículo más grande, es difícil de ensamblar en el campo, y después vamos a ver por qué es importante eso, porque nuestros operadores eran picados por mosquitos y se convertían en animales centinela ellos mismos, ¿sí? Y el costo por unidad, les decía, a pesar de que es el más barato de las mencionadas anteriormente, sigue siendo caro, 280 pesos, 300 pesos aproximadamente. Nosotros estamos desarrollando trampas a partir de material reciclado. Todo el material es reciclado, con excepción de lo que pudieran ser las esponjas y lo que son los frasquitos que tienen las tarjetas FTA. El resto, la idea es obviamente involucrar a las comunidades en lo que es el ensamblaje de estas trampas y la vigilancia de las mismas. Es un diseño muy simplista, muy ligero, novedoso, que inicialmente pensábamos patentar, pero ya abortamos eso porque pensamos de que este tipo de trampas deben de ser empleadas de manera libre, de acuerdo a nuestra colaboración con la OMS, así pensamos que debe de ser. Entonces nada más vamos a proteger derechos, pero va a ser de uso libre. Tenemos un diferente rango de volúmenes en materiales reciclados, son muy portátiles, son muy fáciles de transportar, aportan miel, humedad y tienen la capacidad de ser muy eficientes. Y lo más importante es que el costo por unidad es 50 pesos si nos tomamos todo el líquido que tienen los garrafones. Si conseguimos los garrafones vacíos, obviamente el precio disminuye. Los mosquitos se atraen a nosotros por diferentes medios y esos medios los tenemos que mimetizar al querer atraerlos. Los mosquitos inicialmente siguen la pluma de CO2 que exhalan los animales. Al seguir esa pluma de CO2 empiezan a buscar lo que son cues o lo que son signos visuales para aproximarse a los objetos que son de diferente color al ambiente, y una vez que se acercan a los objetos, si no poseen humedad o no huelen a sudor, los abandonan y continúan siguiendo la pluma de CO2. Una vez que llegan a un metro, menos de un metro de distancia de un mamífero, empiezan a activar sus sensores de infrarrojo, al igual que los quimiosensores de humedad, para poder localizar lo que son las venas más superficiales de la piel más susceptibles. Si se fijan, rara vez nos pican los mosquitos en las palmas, generalmente se van sobre la piel más delgada de nuestro cuerpo. Entonces es muy importante incorporar CO2. Introdujimos diferentes tipos de estrategias para poder aportarle a las trampas CO2, empleando el método tradicional de levadura que parecía barato y eficiente. No obstante, nos dimos cuenta de que la levadura no solo atraía a insectos no blancos, precisamente por el olor, sino que no tenía la capacidad de mimetizar la cantidad de CO2 que produce un ser humano, que es de 200 a 400 mililitros por minuto. Entonces intentamos cilindro de gas. Obviamente esto es extremadamente caro, es muy complicado, muy peligroso porque tenemos que transportar cilindros de gas comprimido además de las trampas, y posteriormente nos decidimos por hielo seco. Hielo seco, que es dióxido de carbono sólido, que tiene en teoría la capacidad de producir 914 mililitros de CO2 por minuto, y que nosotros dimos cuenta que en realidad era 800 mililitros, y que de todas maneras duplica o más que duplica la cantidad de CO2 que produce un ser humano. Y el costo es relativamente bajo.
por unidad. Fácil de transportar, es compacto, sí dependemos de las condensadoras de CO2 que hay como Infra, como Praxair, pero es la estrategia más apropiada para nosotros. Además, incorporamos laminillas de octenol, que es un compuesto que está presente en el sudor de los humanos y que se sabe atraer los mosquitos. Se utilizan para quimiotrayentes de mosquitos industriales. Estas laminillas las cortamos en pedacitos de 100 miligramos para introducir en un Eppendorf perforado para liberarlo, y lo incorporamos a cada una de las trampas evaluadas. Y la humedad también la incorporamos en forma de una esponja que está en su interior, en el caso de las MAC, y en el caso de nosotros también tenemos unos dispositivos que le brindan humedad al interior de la trampa. Y la humedad es muy importante para nosotros porque en las trampas tenemos dos alternativas: o hacer el tamizaje de los mosquitos que estaban dentro de las trampas, o hacer el tamizaje de las tarjetas directamente de FTA que atraían a los mosquitos a alimentarse. Si nosotros tenemos 1000 mosquitos adentro de una trampa, la primera noche, y no les damos humedad ni alimento, la población baja a aproximadamente 3/4 partes para las 24 horas. De tal manera que si les aportamos humedad y algo de alimentación, podemos lograr mayor sobrevida de los mosquitos dentro de las trampas, se alimentan más de las tarjetas y ello implica que hay mayores probabilidades de que depositen virus en las tarjetas y que los podamos detectar, y facilitan el tamizaje molecular de género y especie de mosquito. Y esto es muy importante porque significa que podemos muestrear en viernes y recoger las trampas en sábado, transportarlas ensambladas hasta San Luis Potosí y poder realizar los estudios piloto. Obviamente la idea final es realizar el estudio de tamizaje molecular tanto de género y especie de mosquitos como de los arbovirus presentes in situ, en el mismo campo. Pero esto nos brindaba una facilidad adicional. Probamos diferentes tipos de trampas a diferentes tipos de condiciones. Nos dimos cuenta, fuimos eliminando los diferentes variables que condicionaban la tasa de captura de las trampas. Nos dimos cuenta que trampas localizadas muy lejos del piso generalmente no atraían a tantos mosquitos como aquellas que estaban cerca del piso, 30 centímetros, porque naturalmente los mosquitos prefieren la oscuridad y la humedad de lo que es la flora del lugar. De tal manera que nos dimos cuenta de que las trampas de 30 centímetros capturaban 45 mosquitos por noche, mientras que las que están localizadas a 1,5 metros, sí localizaban menos. Y esto era utilizando trampas inicialmente en un esquema de cuadros latinos. Y cuadros latinos lo que quiere decir que son 4 trampas diferentes y las vamos rotando. Aquí tenemos un aparejo común y corriente de las capturas que hacemos, donde tenemos termos con tubería. En su interior se coloca 1 kilo de CO2 y este tiene la capacidad de alimentar a 2 de estas trampas. Y sabemos que este CO2 a temperaturas de la Huasteca de 40 grados, sí, de noche a 40 grados, se pone peor que en Torreón, tiene la capacidad de aguantar una noche completa un termo con 1 kilo de CO2. Posteriormente evaluamos contra las MAC las diferentes trampas. Compramos las MAC y nos rindió, a pesar de que es el estándar industrial, rendía aproximadamente 19 mosquitos por noche con un gran rango de variabilidad. Y se alimentaban aproximadamente 46% de los mosquitos que eran capturados en su interior. Entonces aquí en el video lo que estamos viendo son las diferentes trampas y estamos viendo, esta es la Joy 2 de 2 litros, sí, son PETs de 2 litros, esta es la de 10 litros, acá hay otra de 1.5, otra de 10 litros y las MAC. Entonces, nosotros lo que vimos es de que rápidamente descartamos durante los ensayos iniciales algunas de las trampas más chicas que no eran muy eficientes. En cambio, las de mayor volumen, Joy 10 y Joy 20, demostraron ser muy eficientes, con 31 capturas por noche. Obviamente esto no era estadísticamente significativo, pero nos interesaba más el número de mosquitos. Interesantemente, lo que sí nos interesaba era de que los mosquitos se alimentaran dentro de las trampas. Y esto es muy fácil de ver, porque si uno agarra el mosquito después de que los matamos congelándolos, metiéndolos al refri, ya se mueren en la trampa y ya nomás los sacamos muertos, podemos ver en su abdomen el pigmento verde que le agregamos a la miel, de tal manera que podemos censar qué porcentaje de los mosquitos se están alimentando. Y aquí sí encontramos diferencias estadísticamente significativas en los primeros ensayos. Aproximadamente el 60% de los mosquitos, tanto Joy 5 como Joy 10, se alimentaban dentro de las trampas. Entonces, eso era muy útil.
para nosotros. Otra cosa importante es de que nuestras trampas, a diferencia del SMAC, no capturan insectos que no son de interés o insectos blancos, mientras que el SMAC llegaba a traer cucarachas, moscas, drosófila, obviamente, mariposas, polillas. Nuestras trampas únicamente atraían mosquitos, exclusivamente. Y un caracol que no sabemos cómo se coló por ahí, pero obviamente que no estaba atraído, nada más estamos buscando la humedad. Probamos después YOI 5 contra YOI 10 y ya nos dimos cuenta de que había una diferencia estadísticamente significativa, tanto en el número de capturas por noche logradas, así como capturas por litro. Compensando por el volumen. Obviamente, a mayor volumen, esperamos capturar más. Ya en estudios subsiguientes nos dimos cuenta de que optimizando las trampas en cuanto al control de la provisión de humedad, lográbamos hasta 388 capturas por noche, y eso en malas noches. Posteriormente, evaluamos lo que tenía que ver con alimentación, y este es el esquema, esto es lo que se ve. Esta es la trampa, el plástico que vemos es la trampa perforada con un frasquito pequeño que tiene una esponja en su interior impregnada con miel al 50%, diluida con agua, y la tarjeta FTA apoyando contra una perforación que tiene la tapa, que permite a los mosquitos acceder directamente a la tarjeta y sondearla. Los mosquitos no se alimentan normalmente de miel, no obstante, se atraen por el azúcar. Y a pesar de que no se alimentan, acuérdense que los mosquitos, sobre todo los mosquitos hembra, que son los que nos interesan, son hematófagos. Pero cuando entran en inanición, sondean diferentes fuentes de alimentos. Y esto es precisamente lo que queríamos hacer. No nos interesa que se mantengan vivos, sino de que estén intentando picar y picar la tarjeta, y cada intento por sondear los lleva a regurgitar partículas virales con su probóscide y depositarlas en la tarjeta de FTA. La tarjeta de FTA, no es papel común y corriente, tiene la capacidad de preservar ácidos nucleicos. Eso lo sabemos, ese es el trasfondo del tamiz neonatal. Entonces, al comparar YOI 5, la de 5 litros contra la de 10 litros, nos dimos cuenta de que en efecto la YOI 5 era más eficiente, pero la tasa de alimentación era mayor entre la YOI 10. Y esto es porque, a pesar de que aquí nada más en esta foto vemos un solo mosquito, en la YOI 10 los mosquitos tenían más oportunidad de tapizar, porque así es como veíamos las tarjetas de FTA, tapizadas de mosquitos. Entonces, al tener mayor volumen, los mosquitos podían volar y brindarle la oportunidad a otros mosquitos de alimentarse. Y esto fue uno de los motrices por los cuales nos fuimos hacia la YOI 10. El esquema de la trampa que desarrollamos es este. Es un recipiente de 10 litros, cuyo fondo lo hemos cortado, le hemos incorporado una malla de ventanales, ¿sí?, de plástico, que forma un embudo, de tal manera que tenemos una gran superficie inferior para que se suelte el CO2 y la humedad que atrae los mosquitos, pero los mosquitos no salen tan fácilmente de la trampa. En su interior tenemos un recipiente que tiene un Eppendorf, que tiene el octenol. Tenemos en el interior de esta tubería de PVC una esponja retacada hasta el fondo y impregnada de agua, de tal manera que cuando el recipiente de hielo seco sublima y genera CO2, pasa a través de la esponja, humedece el aire interior, dispersa el octenol, sale por la parte inferior y atrae a los mosquitos, atraídos tanto por el octenol como por la humedad como por el CO2. Entonces, nosotros nos dimos cuenta de que incorporando este sistema abreviado, que ya no dependía de los termos que vieron rojos ahorita para proveer a cada trampa con CO2, estas ya eran modulares, estas ya las podíamos llevar de un lado para otro. Es muy fácil de colocar, prácticamente las lanzamos, porque cuando esto está lleno de hielo seco, nos permite lanzarlo, y eso es muy importante, porque lo último que queremos es de que los operadores comunitarios que van a lanzar las trampas se vayan a picar con los mosquitos, y créanme que en la Huasteca hay muchos mosquitos. Y ya cuando empezamos a utilizar este sistema optimizado, veíamos de que en promedio YOI 10 capturaba 440 mosquitos por noche, y eso era, nosotros pensábamos, lo mejor que íbamos a llegar. Posteriormente nos dimos cuenta que en las temporadas altas de mosquito, las capturas por 10 litros, por trampas de 10 litros, llegaban a ser hasta de 1000 mosquitos por hora, perdón, por noche. Adicionalmente, nosotros nos interesó desarrollar un sistema de contención biológica de mosquitos que pudiéramos tener en el laboratorio con la finalidad de permitir tomar a los mosquitos capturados, alimentarlos a estos sistemas que llamamos BCM o SCBMs, Sistema de Confinamiento y Bioseguridad de Mosquitos, que no permite la salida de mosquitos, ¿sí?, y que nos permite incubar a los mosquitos más tiempo dentro del laboratorio. Y esto era muy importante para nosotros, porque esta trampa, bueno, esta no es trampa, esta es una jaula de contención, también estaba equipada con una
tarjeta FTA impregnada con miel, de tal manera que además de muestrear la tarjeta FTA de la captura que correspondía a una noche, podíamos incubar los mosquitos hasta 72 horas en el laboratorio, sin miedo a que se nos salieran, y estos mosquitos se seguían alimentando de esta tarjeta y aumentaban las posibilidades de detectar virus en estas tarjetas. Aquí tenemos a 72 horas la cantidad de mosquitos que tenemos. Esto no está truqueado, así son los mosquitos. Obviamente hay algunos muertos. A las 48 horas la cantidad de mosquitos que tenemos, a las 24 horas la cantidad de mosquitos. Como ustedes pueden ver, logramos incubar los mosquitos en el laboratorio de una manera segura, confinada, sin preocupación de que se salgan y nos vayan a picar. Aproximadamente el índice de alimentación de los mosquitos iba aumentando gradualmente conforme pasaban más tiempo en estas incubadoras, digamos, en estos sistemas de confinamiento, desde 45% el primer día a 53%. ¿sí? Y ello incrementaba tremendamente nuestras posibilidades de detectar a los virus en ellos. Para estas trampas lo que usamos es 2 trampas de captura, se alimentan a una trampa de confinamiento, de tal manera que son alrededor de 1,000, 2,000 mosquitos por cada una de las trampas de confinamiento. Las tarjetas de FTA no les voy a explicar cómo es el proceso de impregnación de miel. Utilizamos miel de abeja natural, nada de alta en fructosa, nada de adulterada. Le agregamos un colorante artificial alimenticio, verde es el que hemos visto que es el que funciona mejor, y las impregnamos en sándwich para asegurarnos de que todas las tarjetas tengan relativamente la misma cantidad, tanto de colorante como de miel para los mosquitos. Para poder evaluar la manera en la que las tarjetas brindan la capacidad de preservar a los RNAs virales, utilizamos un acercamiento relativamente novedoso que implicaba utilizar la vacuna de la rabia. La vacuna de la rabia es un virus vivo atenuado que tiene genoma de RNA, no tiene cobertura lipofílica como lo tienen dengue, zika y chikungunya, pero el RNA es lo que nos interesa. Las tarjetas FTA inactivan a los virus. Eso es algo que se me olvidó decirles. Las tarjetas FTA inactivan al virus, lo truenan. Las tarjetas FTA están patentadas, son de DuPont, creo que ahora de 3M. No sabemos exactamente qué es lo que les ponen, pero sabemos de que tienen la capacidad de lisar el virus, de tal manera que las tarjetas se pueden manejar a un bajo nivel de bioseguridad, a nivel de bioseguridad 2. Entonces, lo que nos interesaba era ver los RNAs nuevamente. Entonces, utilizamos la vacuna de la rabia, colocamos la tarjeta en un Eppendorf, le agregamos 500 microlitros de TE, vortexeamos brevemente, perforamos el microtubo, lo centrifugamos, recuperamos la elución, el eluido, que incluye los 500 microlitros de TE, más algunos microlitros de miel, y posteriormente a partir de ese eluido nos fuimos a hacer extracción de RNA y lo evaluamos por PCR en tiempo real. En este caso fue una estrategia basada en Eva Green. Es una estrategia para detección de rabia que tenemos bien desarrollada en el laboratorio. Entonces, sabemos que la temperatura afecta al RNA. Se había demostrado, sabemos, de que a menos 80 grados podemos guardar RNA por hasta 12 semanas o meses enteros. Años posiblemente, si están almacenadas con algunas sustancias que nos permiten brindarle mayor protección al RNA. Nuevamente, el RNA es muy lábil, el DNA no. A 4 grados centígrados obviamente disminuye la cantidad de RNA que sobrevive y a temperatura ambiente prácticamente no queda RNA. Entonces nosotros utilizando el RNA de la vacuna, impregnamos tarjetas con este RNA y lo evaluamos por tiempo real al momento de sembrarlo en las tarjetas, al siguiente día, a los 3 días, a los 7 días y a los 15 días. Nosotros lo que vimos es de que el primer día teníamos un 100% de detecciones, inmediatamente después de sembrar en las tarjetas. Al primer día, a las 24 horas, el 100% de las tarjetas nos daban positivas. Al tercer día, y esto estamos hablando a 40 grados, es decir, temperaturas que mimetizaban a la Huasteca Potosina, a 40 grados, utilizamos una incubadora, no estamos hablando de ultracongelación, no estamos hablando de refrigeración ni de temperatura ambiente. A 40 grados solíamos detectar 75% de las tarjetas seguían siendo positivas para la rabia. Y a los 15 días detectamos nada más una sola tarjeta. Entonces, FTA está funcionando súper bien. Sí hay otros acercamientos que utilizan preservadores de RNA, como RNA Stable, RNA Later, pero son caros. Y la idea aquí es mantenerlo muy, muy bajo el costo. Por otro lado, nos interesaba también hacer un tamiz
o evaluar las poblaciones de vectores que estaban afectando a las comunidades, porque la idea es poner estas trampas en la periferia de las comunidades para evaluar no solo los arbovirus, sino qué tipo de mosquitos están circulando. Empezamos utilizando entomólogos, pero demostraron ser muy difíciles para poder animar a que trabajaran y implicaba el transporte de mosquitos para que pudieran hacer taxonomía. Entonces nos fuimos por una técnica molecular que nosotros optimizamos, una que ya estaba publicada, basada en PCR-SCP, que nos genera fragmentos de diferentes tamaños dependiendo de las especies. Anopheles un fragmento de 500, Culex uno de 450 y Aedes uno de 300. Y esto los podíamos ver por agarosa, ahorita lo vamos a ver. Y sabíamos de que existían diferentes tipos de mosquitos que circulan en México, Anopheles albimanus y Pseudopunctipenis, que son los más comunes, Aedes aegypti, ¿sí? Y varios culícidos. Entonces, desarrollamos oligos dirigidos contra estos 3 géneros de mosquitos que nos permitieran amplificar esos oligos a 11 especies diferentes de mosquitos, es decir, 4 especies de Culex, 2 especies de aedinos y 5 especies de anofelinos. Nos interesaba mucho inicialmente nada más distinguir entre géneros, pero ya que vimos que existía la capacidad de distinguir incluso especies, nos fuimos por ahí. Entonces desarrollamos una base de datos de DNA, la fuimos alineando, generamos alineamientos, estos alineamientos se llevaron a unanimidad, y de unanimidad ya pudimos desarrollar oligos específicos basados en unos previamente publicados. Los previamente publicados nos permitían distinguir nada más géneros, pero nosotros incorporamos oligos nuevos que nos permitían distinguir incluso especies. Y este es el esquema final de nuestra estrategia de PCR-SSP. En términos generales, y no nos vamos a poner aquí a analizar muchas especies, a los anofelinos los podemos detectar como una sola bandita con nuestra estrategia. Entonces, si hacemos PCR de un mosquito, una PCR individual por mosquito, y la idea aquí es tomar una muestra representativa de mosquitos de cada trampa, tomamos 96 de ellos, porque son los que caben en los termocicladores, y hacemos una PCR por mosquito para poder evaluar cuáles géneros están presentes y especies. Entonces, Anopheles nos da una sola banda, que va desde 400 hasta 500, dependiendo de la especie. Aedes nos da 2 bandas diferentes. Si es Aedes aegypti, una de 300 y una de 150. Si es Aedes albopictus, nos da una banda de 600 y otra de 150. A los culícidos no podemos distinguir entre las especies realmente con Gerlia agarosa, pero nos generan 2 bandas que claramente podemos distinguir a los culícidos de los aedinos, de los anofelinos. Entonces fue una estrategia que estamos a punto de publicar también, que nos permite hacer entomología de los vectores arbovirales. La extracción de DNA que hacemos, obviamente esto se basa en DNA de los mosquitos, tomamos la cabeza del mosquito, le quitamos el abdomen, que es muy rico en carbohidratos y nos echa a perder la PCR, nada más la cabeza, y es muy fácil realmente, porque tomas mosquitos congelados y los agitas en una Ziploc y se les caen las cabezas, y luego tomas cabezas individuales, o pools de cabezas si quieres, y se hace la extracción, y probamos 2 métodos diferentes, lo que es el estándar industrial, que es el fenolcloroformo, y un sistema muy barato que desarrollamos nosotros también en el laboratorio, que modificamos a partir del autor iraní original que lo patentó, que es el Dravec, que no utiliza reactivos moleculares, que es sumamente barato, que utiliza un reactivo molecular sumamente caro en México, que conocemos como detergente Foca, y con eso extraemos el DNA. Entonces es un método extremadamente barato, porque nuevamente la idea es disminuir los costos. Y al comparar integridad del DNA en geles de agarosa, podemos ver que sí, la ganancia de DNA es menor con el Dravec, pero sigue siendo DNA íntegro, al igual que el fenolcloroformo. De hecho, es más íntegro que el fenolcloroformo, porque el fenolcloroformo requiere de varios pasos de vortexeo, que nos fragmentan el DNA y nos generan estos manchones de bajo peso molecular. El Dravec no hace esos manchones, nos da DNA íntegro. Es un sistema económico que no usa reactivos tóxicos o que sean de grado molecular, como el fenol, como el cloroformo. Nos brinda buena integridad, y si comparamos el desempeño, podemos ver que si bien la cantidad de DNA neto que extraemos con el Dravec es inferior al fenolcloroformo, 1 microgramo de DNA es más que suficiente para hacer 200, 300 PCRs. Fácil. Y esto también lo estamos por publicar, la aplicación de este método a la extracción de DNA de mosquito. Nuestro protocolo de taxonomía molecular, entonces, de mosquitos, nos permite fácilmente distinguir entre las diferentes especies. Aquí podemos ver
que mezclando todos los oligos en una sola PCR, en lugar de correr todas estas PCRs individuales, mezclándolos, porque la idea es hacer una sola PCR por una cabeza de mosquito para poder lograr esto. Podemos ver de que en la mezcla este mosquito nos decía que era Aedes, ¿ok? Es Aedes. En esta mezcla de oligos nos dice que el mosquito correspondía a anofelinos, y en esta mezcla podemos ver los culícidos. Entonces podemos distinguir fácilmente a estos fragmentos y podemos saber exactamente a qué mosquito estamos hablando. Entonces el estudio piloto lo realizamos en San Luis Potosí, en una zona que estaba muy infestada por mosquitos, un área natural protegida, ¿sí? Colocamos diferentes trampas y, como ustedes pueden ver, generamos una cantidad exorbitante de mosquitos que seguimos teniendo congelados ahí. Y en San Luis Potosí, dentro, en las periferias de la ciudad, con 5 días de muestreo, en 15 horas de captura netas, realizadas en julio, a mediados de verano, con un generador de CO2, como ya lo teníamos optimizado, capturamos un total de 27,000 mosquitos, que corresponden a unas capturas diarias por trampa de alrededor de 440, ¿sí? Con algunas variaciones. Y aquí nos dimos cuenta, haciendo taxonomía molecular, que el 55% de los mosquitos capturados eran aedinos, el 30% anofelinos y el 15% culícidos. Entonces, esto nos permitía ya demostrar la factibilidad de las trampas, nada más para vigilancia de vectores. Entonces, costos de producción los fuimos disminuyendo hasta lograr los 52 pesos, porque empezamos a buscar a las compañías refresqueras y les pedíamos que nos dieran todos los envases que estaban rechazados porque tenían deformidades, porque habían salido contaminados o porque tenían hoyos, y de tal manera que el costo se disminuía tremendamente. Realmente el costo más elevado viene del CO2. No obstante, es un muy buen balance de costo en comparación a las MAC. Está muy por debajo de la mitad que corresponde a las MAC. Otro lo que estamos haciendo actualmente, este año, fue establecer este proyecto piloto en una comunidad rural. Nos llevamos un termociclador de especificaciones militares de tiempo real. Es un termociclador pequeño que podemos echar a jalar con una batería de coche. Es de tiempo real, nos da resultados cuantitativos y cualitativos. Y este es el esquema de muestreo por el que optamos. Trazamos 3 zonas de muestreo. Una zona centro, dentro de la comunidad rural de Tocoy, en el corazón de la Huasteca. Una zona centro que tenía 3 trampas. Una zona periférica a la comunidad que tenía también 3 trampas. Y una zona rural que estaba en las milpas, que son atendidas por esta comunidad, que también estaba compuesta por 3 trampas. El costo de los muestreos de este esquema de muestreo durante 10 semanas es sumamente barato, 5,000 pesos. ¿Sí? Y eso incluye la PCR. Hasta ahorita lo que hemos hecho es detectar la presencia de dengue y de Zika en comunidades rurales, y ese experimento se hizo in situ, y lo más importante es de que los que estaban preparando las PCRs, tanto de taxonomía molecular como de PCR para los virus, no éramos nosotros personal altamente capacitado, sino eran los mismos habitantes que la hacían de agentes comunitarios para la clínica de salud que tiene esa comunidad. De tal manera de que este proyecto está rindiendo frutos, ya los empezamos a adoptar. Estamos esperando los resultados de las evaluaciones arbovirales finales que estamos realizando ahorita en este momento. Nada más que entenderán ustedes que nuestro laboratorio está involucrado mucho ahorita en el procesamiento de muestras de COVID, y eso nos ha retrasado un poco, pero los resultados ya se les publicaron ante la Organización Panamericana de la Salud y ante la Organización Mundial de la Salud, y la idea es que en cuanto tengamos la publicación poder emitir un modelo de uso de la trampa para que pueda ser adoptado por otros países y otras regiones de México para proyectos más ambiciosos. Traté de mantener la presentación lo más básica posible. No sé si tengan alguna duda o quieran que regresemos a alguna diapositiva para explicar alguno de los puntos en particulares. Quedo a sus órdenes. Muchas gracias por su tiempo y por su información compartida. Vamos a pasar a dar lectura a las preguntas que nos hicieron llegar por la aplicación Slido. Nuestra primera pregunta es: ¿qué opinas sobre modificar genéticamente los mosquitos macho para hacerlos estériles y así poder extinguir a mosquitos, o en general sobre modificar mosquitos para la prevención de la transmisión de enfermedades? Pocas palabras, a favor. En el sureste asiático ha tenido un impacto tremendo en disminuir
enfermedades humanas ocasionadas por arbovirus. Allá tienen otros arbovirus también de preocupación, además de dengue, zika y chikungunya. Estoy totalmente a favor. Sé que implica un impacto ecológico que posiblemente no tengamos un concepto real del impacto que va a tener sobre peces, sobre anfibios, sobre murciélagos que se alimentan de los mosquitos. Definitivamente ha demostrado ser una de las estrategias más eficaces para controlar arbovirosis en los lugares más afectados, y también es uno de los acercamientos más baratos, a decir verdad. Sí, yo entiendo que tiene muchas repercusiones ecológicas, pero desde el punto de vista humano, y considerando que las personas que se mueren de dengue, zika y chikungunya generalmente son personas de poblaciones marginadas que de por sí ya están sometidas a estrés socioeconómico, alimenticio, ¿sí? De agua, de provisión de sistemas básicos, de humanidad, yo considero que mi responsabilidad como médico es decir que estoy a favor. Y además de que ha demostrado ser tremendamente eficiente. Muchas gracias. Nuestra siguiente pregunta es, ¿cómo es que consigue atraer solamente al mosquito de interés? Es un balance muy fino. Si utilizamos la levadura traía un chorro de alimañas, ¿sí? Atraía cucarachas, drosófila, pero naturalmente la levadura genera en el proceso de fermentación muchos carbohidratos que les atraen. Nuestra trampa no utiliza la miel para atraer animales, ¿sí? Nuestra trampa no atrae, y no sabemos por qué, la miel no atrae moscas. Yo creo que las moscas no son tontas. Los mosquitos aparentemente sí. La verdad es que las moscas no se guían por CO2 y por octenol. Entonces las moscas pueden oler la miel y pueden tratar de ingresar, pero no es fácil ingresar por la parte inferior de la trampa. Los mosquitos, en cambio, que van siguiendo una pluma de CO2 y de octenol y de humedad, ellos sí tienen quimiosensores que les permiten seguir de una manera muy fina la pluma que desprende la trampa de CO2 y atravesar el embudo y quedarse adentro. Una vez que están adentro, si se fijaron, las trampas son transparentes. Inicialmente las pintábamos para brindarles obscuridad y nos dimos cuenta que era terrible, porque cuando las pintábamos, los mosquitos veían la luz ambiental que venía del fondo de la trampa y se salían. De tal manera que si las dejamos transparentes, los mosquitos están dando de topes contra las paredes porque ven las luces ambientales a través del plástico. Y eso resultó ser muy, muy ventajoso para nosotros. Hay otras trampas de las que les mencioné, las que incluyen luces, por ejemplo, o las que incluyen calor, que atraen a polillas o que atraen a otro tipo de insectos nocturnos que no nos interesaban. Entonces nuestra trampa, y no los estoy choreando, es la palabra torreonense, el 100% de los animales capturados eran mosquitos de interés. Les digo que se coló un caracol, obviamente muy fácil distinguir un caracol de un mosquito, pero pensamos que eso tenía más que nada que ver con una trampa que se nos cayó y que se recargó contra el zacate. Muchas gracias. La siguiente pregunta. ¿Qué opina de que el presente gobierno ha suspendido la fumigación de comunidades para el control del mosquito transmisor en la Huasteca? Híjole, la fumigación tiene una utilidad muy marginal. Tiene un impacto tremendo sobre nuestras poblaciones de abejas y eso es extremadamente preocupante. Tiene un impacto muy importante sobre poblaciones de murciélagos y eso es extremadamente preocupante. Nada más para poner en contexto eso, un murciélago se puede intoxicar con 2 o 3 mosquitos que vengan contaminados con organofosforados, organoclorados o lo que quieran, ¿sí? Los murciélagos tienen unos hábitos gregarios que les llevan a acicalarse cuando ingresan a las cuevas y son tan sociales que murciélagos hematófagos chupan a los murciélagos insectívoros y los polinívoros también y los nectarívoros también, los carnívoros también. Entonces, no solo lleva a que se dispersen fácilmente los virus entre ellos, sino que también muchos de los contaminantes que traen del campo los infectan y son muy vulnerables a estos insecticidas. Y para meterles un poquito de preocupación, si mermamos las poblaciones de murciélagos en México, nos quedamos sin tequila, porque son los principales polinizadores de los agaves. Eso a mí me preocupa, no sé ustedes. La siguiente pregunta. ¿Cuáles son los métodos de detección para estas infecciones? En México se utilizan predominantemente por el sistema de salud. Se utilizan métodos rápidos basados en serología, ¿sí? Pruebas basadas en IgG, IgM, NS1,
detectando NS1 de los diferentes virus, que son proteínas no estructurales. Alguna pequeña porción, aquí en San Luis, el 10% de las muestras que salen positivas a serología se turnan para PCR, ¿sí? Para hacer una detección cualitativa. Y prácticamente ninguna se van a secuenciación o métodos moleculares más que brinden mayor información epidemiológica. Tristemente, esto implica que todas aquellas muestras que son negativas en la reacción serológica no son consideradas, y todos sabemos perfectamente bien, o debemos de saberlo, que los métodos moleculares basados en ácidos nucleicos son mucho más sensibles y tienen la capacidad de agarrar o de detectar la presencia de virus en etapas de ventana antes de que se desarrolle la respuesta inmune a ellos, que es en lo que se basa la detección de IgG e IgM. Muchas gracias. La siguiente pregunta. Entre las trampas ya diseñadas contra las trampas que usted innovó, ¿cuál es la ventaja más predominante aparte de lo económico? Aparte de lo económico, la pureza de los insectos blanco, definitivamente. La portabilidad también es muy importante. Llenar a una camioneta, nosotros usamos 3 Ford Lobos para transportar las trampas hacia el campo. A una Ford Lobo, supongo que en Torreón conocemos todos el tamaño de una caja de una Ford Lobo, le cabían nada más 6 cajas SMAC de 20 litros y podemos hacer caber hasta 50 trampas de Joy 10. Entonces, realmente es un ahorro de espacio, ¿sí? Y nos permite transportar las cosas más fácilmente. Eso también es muy útil. Es muy útil cuando estás colocando cientos de trampas a la vez. La siguiente pregunta es, ¿qué podemos hacer para que este arbovirus se convierta en una futura pandemia? A ver, perdón, no escuché muy bien la pregunta. ¿Qué podemos hacer para que estos arbovirus se conviertan en una futura pandemia? Estos 3 arbovirus ya son endémicos en México, ya no nos preocupan las pandemias. Ya son endémicos, quiere decir que circulan todo el año, todos los años. Entonces, las endemias son más preocupantes que las pandemias en realidad. Las pandemias matan a mucha gente muy rápidamente la primera vez, pero, por ejemplo, SARS-CoV-2, yo sé que todos ya se quieren despedir de él y están confiando en que la vacuna va a resolver todo. El SARS-CoV-2 va a estar con nosotros, se va a volver endémico, es lo que hacen los coronavirus. Eso significa que va a empezar a circular año tras año, como influenza lo hace, y eso es más preocupante, porque eso no es nada más de un año. Eso significa que vamos a empezar a vivir como las poblaciones del sureste asiático, con cubrebocas y lejitos uno de otro, como ellos lo han estado haciendo durante 15 años. Entonces, no es tanto el riesgo de que se vuelvan una pandemia, sino el riesgo de que ya se establecieron como una endemia, ¿no? Siguiente pregunta. Mencionó que algunas trampas en su estructura tienen luz. ¿Qué color piensa que es el más ventajoso o llamativo para atraer a los 3 mosquitos mencionados? Ninguno. Los mosquitos no utilizan la luz como cue, como una ¿cómo se llama? No me acuerdo la traducción de cue, como una señal de atracción. Los mamíferos normalmente no tenemos lucecitas. A los mosquitos les interesan los mamíferos. A las polillas, a las moscas, a las cucarachas sí les interesa la luz, porque significa generalmente una fuente de alimento. De tal manera que ninguna. De hecho, la trampa centinela de la CDC, que utiliza luz, una luz blanca acoplada a un LED ultravioleta, captura demasiados insectos no blanco. Y ese es uno de los pormenores, además de que tienes que estar alimentando con una fuente eléctrica las trampas. Entonces, definitivamente ninguna fuente de luz. Siguiente pregunta es, ¿puede volver a explicar por qué ocupa el vía atenuado? No, te estás cortando, mujer, no te escuché. A ver si ahí se escucha bien. Me piden que si puede volver a explicar el por qué ocupa el virus de la rabia atenuado. Porque queríamos un virus. Para poder trabajar con Zika, dengue y chikungunya necesitas un nivel de bioseguridad superior. Y la idea para hacer las evaluaciones era mantener, como era un proyecto de maestría, era mantener el nivel de bioseguridad lo más bajo posible. Todos en nuestro laboratorio, como colaboramos también en proyectos que tienen que ver con murciélagos y roedores, tenemos el esquema completo de vacunación de la rabia, que es extremadamente caro, 15,000 pesos por persona. Entonces, aprovechando que tenemos esa inmunidad y que tenemos anticuerpos detectables en todos nosotros, trabajar con la vacuna de la rabia representa muy bajo riesgo biológico en comparación a trabajar con dengue, zika, chikungunya, porque tenemos que trabajar con partículas virales viables.
Gracias. Siguiente pregunta es, ¿cuál sería una propuesta más amigable para el control de los mosquitos? Ya que, como usted menciona, la fumigación es bastante dañina. Híjoles, amigable para quién, para los mosquitos ninguna, para el ambiente muy pocas. Recuerden que últimamente, si queremos ser muy ecológicos, pues tendríamos que aprender a vivir con las enfermedades transmitidas por mosquitos. Pero desde el punto de vista médico, definitivamente mi obligación es decir que la modificación no necesariamente modificación genética de mosquitos, pero el uso de Wolbachia para volver a que es una bacteria que infecta a los mosquitos y los vuelve estériles, ¿sí? Es una muy buena estrategia barata y eficiente. Muchas gracias. Vamos a ver si tenemos otra pregunta. ¿Podría mostrar el equipo de PCR tiempo real grado militar que mencionó? ¿Quieren que se los muestre? Sí. Sí, Claro. aquí nos lo están pidiendo. Sí, busco el video nada más, o las fotos. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Pueden ver mi pantalla? No, si ¿No? puedes compartirla. A ver. Desktop, share. Ahí están viendo mi pantalla. Van a ver todo lo que tengo aquí, pero bueno, ahorita les busco fotos, LGBH, LGBH2. Y aquí tenemos el Chinsec, a ver. Jules, está descargando, ténganme paciencia. Ahí va, ahí va, ahí va. Ah, ya sé, mejor, en lugar de esto, permítanme, están viendo mi pantalla, ¿no? Me voy al canal, Sí. sirve que hago propaganda para el laboratorio. Si se van a Genómica Wassel, que es nuestro canal de YouTube, se van a topar con este video. ¿Pueden ver el video? Sí. Se está cargando. Es que estamos compartiendo la red, por eso creo que está lento. Sí, demonios. Igual puede poner el link en el chat y por ahí me lo puede mandar a mí y yo se los comparto en el chat. A ver, para reenviárselos para que ellos lo puedan ver. Ok, ya me trabé. Punto ahí. A ver. Déjame, sigo bajando esto mientras. Y mientras cierro esto para poder irme a dónde. Acá estoy. Ok, chat. No, ese no era. Aquí estamos. A ver, ¿dónde tengo el chat? No tengo la menor idea de dónde tengo el chat. Oh, demonios, ¿cómo veo mi pantalla? Creo que me salí, ¿verdad? ¿Están viendo mi pantalla? No, por el momento no. Ok, a ver. Ahí les va. ¿Pueden ver el video? Sí. Sí. Es Ginsec, es británico, es un diseño empleado para monitoreo de amenazas de bioterrorismo. Y ese es un termociclador muy pequeño, extremadamente portátil. Y sumamente fácil de emplear. Se programa en USB, entonces les puedes dar el USB a los agentes comunitarios, nada más lo colocan en el USB, se descarga el programa y ni siquiera tienen que echarlo a jalar ni picar botones, nada más lo tapan y se echa a jalar solito. Nada más son 16 tubos. Y la idea es comprarnos
muchos más de estos, obviamente. Estamos hablando de comprar otros 10 termocicladores de estos, más que son algo caritos, están alrededor de 700,000 pesos. Entonces, esa es la idea. ¿Sí? Si se meten, ahora sí, a ver, déjenme, me voy a compartir la liga por si quieren ver ¿me siguen viendo a mí? Sí. Sí. Aquí en el chat voy a colocar la liga para que la puedan ver. Ahí pueden ver lo que es la red de vigilancia de patógenos virales emergentes, el video que propusimos a CONACYT para financiamiento. Es un video muy interesante que muestra los alcances de lo que es Déjenme nomás intento por última vez, a ver si de pura casualidad logramos que cargue. No, por el Zoom se está deteniendo mucho. Bueno, entonces ahí lo pueden visitar ustedes en su momento, en su tiempo. Tienen musiquita y todo, entonces está bastante entretenido el video. No sé si tengan otra duda. Agradecemos su tiempo de información compartida. A continuación, vamos a dar lectura al reconocimiento, el cual haremos llegar a su correo electrónico. El Tecnológico de Monterrey Campus Laguna, en conjunto con la Sociedad de Alumnos de Bioingeniería, otorga el presente reconocimiento al Dr. Cristian García por su participación en el encuentro Biotech 2020. Muchas gracias. Muchas gracias a los asistentes, les pedimos por favor contesten la encuesta de retroalimentación para registrar su asistencia para el reconocimiento del encuentro. Muchas gracias, doctor. A sus órdenes, hasta luego, gracias, un placer.